Hola hermanos, ya tiene rato que no hablamos así amenamente tranquilos en lo que viene siendo la casita del juego, así que esta ocasión vamos a hacer otro video opinión, pero más relax. No es sorpresa que en esta vez los desarrolladores mostraron su plan anual y van a desechar el plan antiguo. En el nuevo plan se tiene contemplado hacer unas actualizaciones para mejorar la calidad de vida de los jugadores. En teoría, van a ser actualizaciones free to play que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los jugadores. Y es justo aquí en donde vamos a hacer nuestra opinión, nuestro análisis. Y es que en este análisis vamos a ver 8 características que el juego ya tiene que pudieran mejorarse. Ya sea por una mala implementación, porque han envejecido mal, o por el simple hecho de que están muy mal utilizados o aprovechados. La primera mecánica en la que hablaremos será la del gancho. Y es que realmente esta es un recurso, una característica que realmente es muy interesante. Y le pueden dar muchísimo más uso del que le están dando. Esta es una característica que a lo personal pienso que está bien implementada. El problema es que está bastante mal aprovechada. Ya que realmente cuántas veces hemos querido, por ejemplo, subir zonas o escalar o tenemos que llegar a un punto que está enfrente de nosotros, pero por cuestiones de la mapa tenemos que dar toda la vuelta. Sería interesante que los desarrolladores intenten poner esta mecánica pues más frecuente, usarla en mapas, usarla en varias zonas de difícil acceso. Sería una mecánica que tendría relevancia, porque en sí la mecánica ya está y la verdad es que es bastante buena. Además de que ayudaría a los jugadores que desean jugar en modo sigilo al tener alternativas de cómo cruzar o cómo hacer sus misiones. Así que la primera característica es los ganchos. La siguiente característica es una que ha envejecido bastante mal. Y aunque es cierto que es una característica que se toma de los Elder Scrolls originales, lo cierto es que para los tiempos que corren y para el tipo de juego que es Elder Scrolls Online, es una característica ya obsoleta, ya vieja y que debería modernizarse. Quizá complementarlo con un mini parkour similares al de GTA o el del Fortnite. No algo grande, sin embargo nos permitiría llegar a las zonas que necesitamos, que realmente esta es la función del salto, ¿no? Darnos ese impulso para llegar a un lugar que no podamos llegar de manera estándar. En la siguiente característica sí haré un poquito de trampa, ya que esta sí puede llegar como una actualización que tenga esta característica de paga. Y es que no le veo sentido que las monturas estén divididas por categorías si realmente no hacen nada de esas categorías. Simplemente es como para decir, son de esta categoría. A lo que me refiero es que las monturas pueden llegar a tener algo especial. Ok, la siguiente característica es una que está implementada, pero aquí sí siento que está mal implementada. Y es la característica o la mecánica de los flashbacks. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho una misión en donde se supone que vamos a meternos en la piel de un gran héroe que hizo alguna hazaña en el pasado? Normalmente esto nos los meten para enseñarnos lo que va a venir en la actualidad, a manera de lore. Sin embargo, algo que sí me tiene choqueado es que recuerdo que tenía yo que hacer una misión, ¿no? Una de esas tantas de flashback, en donde tenía yo que usar o prácticamente meterme en la piel de un gran guerrero de la época. El problema es que cuando te vas a ese supuesto flashback, tú sigues usando tus propias habilidades. Entonces, nótenlo, soy un brujo y no pega con la idea de que ese guerrero esté usando magia y mis mismas habilidades. Entonces, algo que se le puede corregir es que estas misiones de flashback ya tengan como que un set prediseñado los héroes antiguos con las que vamos a usar esas habilidades pues para resolver ese pedazo de trama o ese pedacito de historia. Esto siento que lo haría un poco más inmersivo. Y lo pongo como una característica que se puede mejorar, ya que al igual que los companions, cada campeón o cada héroe de la antigüedad puede tener un set limitado entre las clases que nosotros ya usamos de por sí en el juego. Ok, hablemos de la siguiente característica mejorable,
Ojo que eso lo vuelvo a recalcar, es según mi opinión. Y es interacciones por clases o por lo que seas. Los que venimos de los Elder Scrolls originales, o sea, los offline, los RPGs, sabemos que el que tú domines alguna escuela o que te vuelvas vampiro u hombre lobo te da interacciones muy específicas con gente que en teoría puede reconocerte. Pero en Elder Scrolls Online muchas veces tú deberías de poder reaccionar con un personaje según lo que tú seas, pero tienes que reaccionar como todos tienen que reaccionar. O sea que no hay variantes de diálogos o no hay variantes de acciones sin importar lo que tú seas. Muchas veces los mismos vampiros, cuando te están hablando del vampirismo de algo, no logran reconocer, por ejemplo, que tú eres un vampiro. Los hombres lobo no logran reconocer, no tienes interacción con los hombres lobo de que tú eres un hombre lobo igual. Pasa lo mismo con las clases. Se supone que tú eres una clase y debes de poder reaccionar según la clase. No tiene lógica que un nigromante, por ejemplo, al momento que le pregunten, tenga que reprobar las acciones de la nigromancia. Y a esto voy. Ojalá que el juego mejore sus diálogos o sus formas de interactuar según la clase que tú seas o según si tienes o no una de las características especiales que llamaremos vampirismo u hombre lobo. Ok, hermanos, en la siguiente característica quisiera yo hablar sobre algo ya muy personal que me gusta y es el hecho de que implementen muebles útiles. Yo sé que pueden decir que esto es difícil o algo, pero la verdad es que ya hay muebles útiles en el juego y la gente que le gusta el roleplay disfrutará mucho de que los muebles puedan ser funcionales. Más que útiles, vamos a llamarle funcionales. A todos estos muebles que les pueden hacer cositas y toquetear. Y es que esto no es algo que sea difícil para la empresa o que el motor no lo soporte, porque si nos vamos por ejemplo al Fallout 76, creados por la misma empresa y el mismo motor, prácticamente ese tiene un sinfín de juguetes que tú puedes utilizar y que le da pues variedad a lo que viene siendo la casa y es bastante interesante. Desde el poder usar la cama, por fin poder usar la cama, hasta armarios que te sirvan como la mesa de atuendos, que realmente sería la misma mesa de atuendo, pero digamos que tenga forma de armarios. Siempre dentro de la categoría de muebles y de cositas utilitarias para la casa, algo que yo siempre tengo una queja es el hecho de que tu casa no puede ser tu base principal. Y aunque es cierto que sí podemos llegar a hacer muchas cosas en las bases, como tener nuestras cajas, las cuales, ojito, que también estaría genial que podamos cambiarle sus diseños. Al final, aunque tengamos a todos los asistentes que se puedan comprar, ya sea la vendedora, el banquero, la perista, la deconstructora y todas las mesas, no podemos hacer aquí las diarias de crafting, que es una de las principales actividades que, digamos, podemos realizar en una base. Es por eso que tengo mi top de las ciudades que tú puedes usar como base, a falta de poder usar tu propia base como base. Ahora, esto lo pueden remediar bastante bien, ya sea de dos formas y para mí de las dos estaría perfecto. No sé, imagínate que aquí podamos poner un asistente, el cual te dé las misiones y al que le puedas entregar las misiones. Esa sería la primera forma de resolver esto y la verdad, aunque tengas que pagar 5,000 coronas, a mí no me molestaría y creo que a varios no les molestaría contar de poder ya por fin hacer las diarias en lo que viene siendo tu base. Pero bien, hay otra forma en la que esto sería una forma de resolver este problema y es con los muebles. ¿Y a qué me refiero? Imagínense que podamos llegar a construir los carteles para hacer las misiones pues diarias, ¿no? Las de crafting, pero que además podamos crear un tipo carruaje o algo de los típicos que podemos encontrar aquí, de los que están hasta arriba. Estos carruajes que realmente ahorita solo sirven para decoración y para nada más. Y de hecho para decoración están muy mal optimizados para hacer decoraciones. Pero imagínense que estos carruajes puedan llegar a servir para entregar ya las diarias. Entonces esto haría que por fin las bases se vuelvan bases. Ya que hoy en día las bases son prácticamente solo decorativo y porque te gusta el housing. Pero actualmente carecen de propósito. Ok, hermanos. En el siguiente punto, la siguiente característica que puede ser mejorada serían decisiones que importen. A ver, yo sé que en un MMO esto es difícil de implementar, sin embargo, si está en este video es porque la característica realmente ya existe. Y es que cuando nosotros tomamos una de estas decisiones, mayormente lo que va a pasar
es quién se queda al mando, o quién vive, o quién se vuelve rey, o situaciones como estas. Un personaje va a desaparecer, digamos, del mapa y el otro personaje pues se va a quedar en el mapa. Sin embargo, estaría genial que al menos, no por mucho, pero por poquito, las personas interactúen contigo, ¿no? Supongamos que en tal ciudad dices tal cosa. Estaría genial que las personas interactúen contigo según lo que hiciste, que no sea solamente ese personaje de ahí. Eso sería una buena forma de mejorar la calidad de vida y la verdad pienso que sería una muy buena mejora a la hora de tomar decisiones. Hablando del mismo tema, pero cosas similares que no son exactamente lo mismo, ya sé, me revolví. Podemos hablar de lo que viene siendo los guardias. A ver, todos los que jugamos Elder Scrolls sabemos que si tú cometías crimen en una ciudad dentro del mismo país, por la edad, por la época, por lo que tú quieras, era difícil que otra ciudad se enterara de que tú eres un criminal. Pero aquí pasa todo lo contrario. No importa si tú cometes un crimen en Daggerfell. Si tú intentas ir a una ciudad de Almeri Dominion o del Ebonheart Pact, los guardias te van a detener. O sea, esto lo siento muy raro porque primero que de por sí dentro del mismo país era difícil que se comuniquen y que sepan que tú eres un criminal. Y sobre todo que sepan cuál es tu rostro. Me estás diciendo que entre alianzas enemigas sí saben quién eres y te van a cazar. Y lo mismo aplica cuando tú haces una agresión o algo malo en forma de hombre lobo. ¿Por qué te pueden detectar? Realmente esto, a mi parecer, no tiene sentido alguno. Y sería una excelente forma, pues, de mejorar la calidad de vida o la inmersión dentro del juego. Bueno, ya como último punto o característica que me gustaría que el juego mejore, ojito, recordemos dentro de las que están, sería el sistema de companion. A ver, realmente esto no es una sorpresa que el sistema de companion desde que lo implementaron es un sistema que ha tenido muchos problemas y muchas quejas. Y es que si lo vemos realmente los companions son un bonito accesorio. Pues puedes ponerlos en tu casa, puedes dialogar contigo, tienes contenido que hacer al estaros leveleando, sobre todo para conseguir su regalito final que es el que te va a dejar su pasiva permanentemente. Pero la realidad es que solo para eso sirven. Hoy en día los companions no tienen gran utilidad y de hecho no es algo raro ver a los jugadores más avanzados que tengan a los companions totalmente deshabilitados. Muchas veces tú vas a ver a un jugador que esté arriba de los 2000 de Champion Point que no tenga ni un companion al lado. Y es que en actividades ya más pesadas estos companions suelen ser un estorbo en lugar de ser un alivio. Así que los jugadores avanzados suelen dejar de usarlos. Pues bueno hermanos, esto es todo el video opinión. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta aquí dejen su likeazo, su suscripción. Si piensan que hay otras características, ojito, que ya existen, que puedan ser mejoradas, soy todo oídos hermanos y vamos a analizarlo en el comentario todos juntos. Nos vemos en la siguiente hermanos.